noches. Hoy haré un video más donde explicaré algunos ejercicios en C donde usamos ¿cómo decirlo? Selectivas o condicionales, que también se le llama, creo, que serán en este caso, bueno, este ejercicio va a ser, utilizaremos for. Empezamos como simple, include stdio.h, que es la librería básica de C, el in main, donde se guardarán todas las variables, operaciones que hagamos aquí adentro, que vendría siendo como el papá de todas las operaciones, variables y algoritmos que estamos haciendo. Integers de dados, porque este problema es de ingresar un dado. Bueno, tenemos dos dados donde a cada uno hay que darle su valor. Obviamente vamos a decir al usuario que máximo 12, digo máximo 6 por cada uno, y que aparte tiene que ingresar una cantidad de dinero para poder hacer una apuesta, donde arriba de tal cantidad de valor va a ganar un $5, o bueno, moneda, y bajo este va a perder. Entonces empezamos, definimos nuestras variables de cada dado, la suma de los dos dados y el dinero. Ponemos con un print, ingrese la cantidad de dinero que desea apostar. Scan, ya saben, para imprimir y quizá lo que vea el usuario. Scan para almacenar lo que ingrese el usuario en forma de una variable del tipo, en este caso, entera. Ahora se pueden hacer floats, pero bueno, supongamos que ahorita estamos usando puro dinero cerrado, por así decirlo. Ampersand para que la variable entienda que tiene que jalar esa información, y cerramos. Ahora empezamos con el ciclo for, que significa para, luego entre paréntesis entero, y es un entero, es una variable que se define para este contador solamente. Se puede usar otra variable como poner contador, pero pues es lo mismo. Y es igual a 0. Y es igual a 0, ¿por qué? Porque significa que nuestro contador empezará desde 0 y continuará hasta 3. Bueno, donde i sea menor que 3. O sea que haya habido 3 pasos anteriores a ese, porque empezamos desde 0. Entonces, si el primer paso se cumple, el segundo también, el tercero también, o sea, el 1, el 0 y el 1 y el 2, pues esos se registran, pero el que sería igual a 3, pues ese no, porque al ser menor que 3 se termina el ciclo. La primera sesión es el inicio y la segunda el final, pero se cuenta desde el 0. Y el último será el cómo queremos que vaya. En este caso se refiere a que i más más significa que va a ir aumentando de 1 por 1. Luego print, ingrese el número que le dio el primer dado. Scan, interior, ampersand, dato 1. Detalle que se me olvidó es que cuando iniciamos un ciclo como este, se tiene que empezar con escribimos for, agregamos las condiciones dentro del paréntesis,
Luego empezamos, abrimos una llave que posteriormente se cerrará hasta el final. Ok, continuamos. Print. Ingrese el resultado. Bueno, el número que le dio el segundo dado. Print. Digo scan. Un porcentaje y dado 2 con ampersand. Definimos la operación dados. Dados es igual a dado 1 más dado 2. Imprimimos el resultado. Resultado de los dados. Dados. Posteriormente continuamos con un if, que significa si entonces, bueno, si dados es igual o menor, bueno, menor o igual a 7, significa que dinero es igual a menos 5. Print usted pierde 5. Después de una breve pausa, tenía dudas en algo que había hecho, porque cuando le hice esto me lo estaban explicando y me quedé con algunas dudas que me di cuenta hasta ahorita. Aquí se define dinero como 0 porque pues podría decirse que es un contador o que está libre a lo que ingrese el usuario. Posteriormente abajo le ponemos que dinero es igual a igual menos 5. ¿Qué es esto? Es algo que se llama asignación, que significa que el lado derecho le da, o cómo decirlo, bueno, sí, el lado derecho en este caso le resta al izquierdo. Pero por ejemplo, si fuera en la suma, el lado derecho le suma al izquierdo. Ok, continuamos. Else dinero es igual a más al revés, más menos más a 5. Significa que será igual a la suma de 5. Print usted gana 5.
diagonal invertida n para que haga un salto de línea. Cantidad final de dinero. Porcentaje i, que es un entero, diagonal n, coma, dinero. Cerramos. Salimos. GCC menos O. Vamos a ponerle igual F1 Act7. Ampersand, que significa que se le sume esa acción que voy a poner y significa que lo haga ejecutable. Ok, tenemos un error, ya vi. Lo de siempre, escribí mal print. Oh, sí. Un error que fue no cerrar el for. Ahí está. A ver. Digo clear. Ahí está. Vamos a ponerle 50. Ahí. 50. Vamos con un 4, un 5, 3, un 6, 3, 3, 65. Y aquí está. Este sería el primero. Vamos a continuar con el ejercicio de los hombres y mujeres, donde es un contador donde queremos que sexo, bueno, que se cuenten hasta 3 y el usuario ingrese 3 sexos, o sea, masculino, femenino, cualquiera de las dos, en 3 ocasiones diferentes, para hacer un contador donde de la suma total de cada uno registrado. Empezamos por arriba, include stdoa.h. Esta es la librería principal de C, que es la que siempre va en todos los códigos que se hagan en C. Posteriormente el inmain. El inmain es nuestra función principal donde se van a almacenar nuestras operaciones, nuestras variables, todo lo que hagamos adentro. Vendría a ser nuestro cuerpo principal de todo el código. Posteriormente usamos un ciclo for porque queremos que se repita en 3 ocasiones. En 3 ocasiones queremos que se repita todo lo que está aquí adentro. Bueno, dentro de este for, que es donde está el fin y el scan, para que se ingresen, para que el usuario ingrese las 3 veces que queramos. Entonces, for, entre paréntesis, integer i. Integer i significa que estamos declarando esta variable i para que se use solamente en este caso. Bueno, dentro de este for es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque es un contador, empezamos desde un inicio y un final. Entonces empezamos donde sea igual a 0 y donde sea menor que 3, para que vaya contando del 0, 1 y 2 y cuando sea 3 se termine. Algo que se me olvidó agregar es que hombres y mujeres empieza con 0 porque pues vamos a empezar a agregar datos, entonces necesitamos un inicio. Si no nos puede dar errores o otras cantidades que no necesitamos. Posteriormente, en la tercera sección se pone i más más. ¿Por qué? Porque significa que queremos que esta vaya aumentando de 1 en 1, que se vaya sumando básicamente. Y colocamos un print
donde se dé la indicación de que ingrese su sexo, ya sea H para hombre, M para mujer, y un scan para que almacene el dato del carácter que vamos a agregar ahí. En este caso, un carácter C con un signo de interrogación, pero un signo de interrogación con C, que significa que es un carácter. Si fuera una S sería un string o cadena de texto, y con un ampersand para que se guarde la información. Cuando es cadena de texto no se utiliza, y un espacio porque se da errores cuando es un solo carácter. Posteriormente un switch donde se pueden elegir tres, bueno, tenemos dos casos y uno por si no se cumple ninguno de estos dos casos. Lo que pasa aquí es que switch en la variable sexo almacena, bueno, toma lo que se ingresó en el scan y posteriormente compara lo que está almacenado ahí con los casos. Si aquí yo agregué una H, entonces aquí va a tener una H agregada, guardada, y lo va a comparar. Va a ver que en caso de M no cumple, en default tampoco, entonces en case va a ver que sí. Y aquí lo que va a pasar es que la variable hombres va a tener una sumatoria de +1. Entonces vamos a tener +1 en el primer caso. Cuando se repita de que ingresen otra, ingresen M, va a pasar lo contrario. Se va a comparar el carácter que está almacenado en sexo, va a ser una M, entonces va a ser una sumatoria de +1. ¿Qué pasaría si no agrega ningún carácter? Se iría a default, que es para cuando no se cumple nada, y solo imprimirá este mensaje que dice que ingresa un valor válido, y seguirá el ciclo. Ok, terminamos. Lo que se me olvidó agregar es que tanto como el for como el int como el switch necesitan un inicio y un inicio y un final, que serían estas llaves. Este for, como abarca todo lo que está dentro porque quiere que todo esto se esté repitiendo continuamente, se guarda hasta abajo. Y el segundo es el switch, que va adentro. Es como cuando tenemos un paréntesis, unas operaciones en paréntesis, y los acomodamos de esta forma. Están paréntesis que son los más externos, que son los últimos donde tenemos para ya sea lo final, por así decirlo, y tenemos donde están los centrales, que serían donde te podemos hacer operaciones varias, como en este caso, que tenemos un switch, luego un for, y se cierra. Y ya por último se imprime la cantidad total, de si fueron la cantidad de hombres es igual a tal y cantidad de mujeres es igual a tal. ¿Por qué? Porque aquí hombres ha ido almacenando en todo este ciclo, ha ido almacenando un valor de +1, o no, depende. Y mujeres igual, puede ir almacenando +1 o no. Entonces, cuando pasa el ciclo, entonces primero puse H, se agrega un +1 aquí. Luego se repite el ciclo para escribir otra vez y se agrega un +1 aquí porque puse mujer. Y otra vez se reinicia el ciclo y se pone y puse H y ya tengo hombres. Entonces la variable hombres, que es igual a 0, ya llevo una suma de 2 que se va a presentar aquí, porque aquí la estoy llamando. La estoy llamando con el símbolo de porcentaje con la I y un salto de línea para que se vea mejor con el espacio. Y aquí va a mostrar que el resultado que es igual a 2, y en el otro va a mostrar el resultado que es igual a 1. Y vamos a correrlo. No. A ver, ese... ejercicio 1, actividad 7. Aquí está. H. Aquí está todo. Se almacenaron 3 veces H en la variable sexo, y se comparó con el caso H, entonces se hizo sumatoria de 1 de cada uno de estos, y será igual a 3 porque mujer nunca se usó. Entonces, y se cumplió un caso. Entonces el switch, como es un ciclo infinito donde siempre tienes que cumplir el caso para que se termine, y se cumplió el caso 3 veces el mismo, no importa, con que se cumpla uno se cerró.
Si hubiera puesto otra letra como U, me va a decir que es inválido, entonces tengo que ingresar un valor que sí lo sea. Entonces empiezo con H, M, H. Ok, nos contó la U, pero como no fue válida, pues ahí la dejó, él lo tomó como un 0 y continuó con el ciclo y nos sumó 1 y 1. Buenas noches, continuamos con el ejercicio 3, bueno, 2, por comienza el 3, que es de un algoritmo que calcula el promedio de 3 materias. En este caso, empezamos desde arriba, lo de siempre, include st entre mayor que y menor que, bueno, menor que y mayor que, es stdio.h, que es la librería principal de C. Continuamos con nuestro inMain, abrimos llaves, inMain, nuestra variable, bueno, función principal donde está almacenado todo lo que necesitamos, bueno, todo lo que vamos a usar, nuestras variables, nuestros prim, nuestros scans, nuestra operación. Y continuamos asignando variables float porque vamos a usar promedios y necesitamos decimales. Una para calificación 1, para calificación 2, 3 y el promedio, que será donde se almacenará la operación, y en las otras solamente almacenaremos datos. Un prim, donde avisamos para qué es, avisamos que es para obtener el promedio de 3 materias y considerar si es aprobado o reprobatorio, con un salto de línea para que tengas más espacio. Colocamos 3 prim y 3 scam. Cada prim dice que ingrese la calificación de la materia, ya depende de cuál sea, en este caso primera, segunda o tercera. Y cada scam está conformado por un, entre comillas, símbolo de interrogación F, porque es el tipo de variable que estamos usando, float, coma, ampersand calificación -1. Ampersand para que entiéndase que esta variable jale y almacene el dato y luego para usarlo después. Y repetimos lo mismo con la segunda y la tercera. Asignamos que es un tipo, bueno, decimos que es un tipo float y ponemos ampersand y calificación -2 para que lo guarde ahí. Y la tercera lo mismo. Posteriormente definimos la variable, variable promedio, donde será la operación en sí, que será la suma de las 3 calificaciones dividida entre 3. Y se coloca así como está, calificación, o depende de qué variable usen, C1, C2, C3, entre la suma total de estas entre 3. Y continuamos con un if, donde el promedio sea mayor que 6, abrimos llave, en prima que la calificación final es aprobatoria. Tu promedio es tal. Se agrega el símbolo de porcentaje, .3, porque solo queremos 3 decimales, F porque es float, y un salto de línea, y la variable promedio. Esta es la estructura normal de un prim, donde queremos mostrar pues una variable. Lo que está entre comillas, entre las comillas vamos a nombrar, a nombrar o a jalar nuestra variable con el tipo que sea. Si es un float, símbolo de interrogación F, digo símbolo de porcentaje F, y el salto de línea siempre pues para tener espacio y se va bien y no amontonado. O en todo caso no se cumpla que es mayor que 6, entonces, o si no, en este caso else, imprima la calificación final reprobatoria. Esfuérzate, no te rindas. Escrito de la misma forma, con símbolo de porcentaje, .3 porque queremos 3 decimales, F que es nuestro tipo de variable, ese es el acomodo. Si es un tipo, dependiendo de la asignación de variable, los decimales que queramos dentro de la muestra de esa variable, tenemos que ponerlo entre medias del símbolo de interrogación, del símbolo de porcentaje y la F, con su respectivo salto de línea y promedio. Y aquí se cierran las llaves de cada ciclo, de cada parte. Un return zero para que se acabe todo y no nos dé nada, o sea, se termine.
no regrese. Y la última llave, que es la del inMain. Y ese sería nuestro, el de calificaciones de materias. A ver, es el 2. Ok, vamos a poner un 9, un 4 y un 10. Es aprobatoria, un 7. Que se va a gloria. Vamos a ver, un 8, 3, un 4, 5. De modo. Bueno, continuamos con el siguiente. Continuamos con el ejercicio 4, donde tenemos que es un algoritmo que permita calcular y mostrar el impuesto a los sueldos sin ingresos leídos por teclado, donde se considera una tasa del 20% si el ingreso es menor a 9.800 o del 25% si es mayor a 9.800. Ok, empezamos con el include y su librería stdio.h, la librería principal de C, posteriormente un main, donde guardaremos todo lo que vamos a hacer dentro del algoritmo. Aquí hay unos comentarios para las instrucciones que son para mí. Definimos unas variables donde será sueldo, impuesto y sueldo neto. Sueldo donde será lo que gane la persona, el usuario. Impuesto que va a ser lo que reste o lo que se le va a quitar a este sueldo. Y sueldo neto, que es el sueldo que ya con impuestos. Definimos una constante float, que es ¿cómo decirlo? Un número que contiene decimales, el cual no va a cambiar, como dice en nuestra definición. Decimal que representa un número real con signo, que son para representar constantes que no se pueden cambiar, como en este caso la tasa, que es 0.20 y 0.25, tasa 1 y tasa 2 respectivamente. Entonces colocamos un prim donde el usuario ve que tiene que ingresar donde ve lo que tiene que hacer el usuario, en este caso ingresar su sueldo base, y un scan donde almacenaremos lo que almacena el usuario en esa zona, con su símbolo de porcentaje F, porque es un float, ampersand sueldo, para que entiéndase que vamos a almacenar el sueldo, y cerramos. Ahora un if donde sueldo, que ya viene almacenando información desde aquí, en caso de que sea menor que 9.800, muestre el impuesto, haga la operación del impuesto de la tasa 1, porque es menor a 9.800. Impuesto es igual a sueldo por tasa 1, lo que sería igual a, si tengo 2.200 por ejemplo y tengo el 20%, sería alrededor de menos 400. Bueno, sería 400 el impuesto, lo que se nos quita. O en todo caso, si tenemos un sueldo de mayor a 9.800, se hace la misma operación, sueldo por punto 25 en lo que sería la segunda condición o segunda lectiva que tiene el if, que sería el falso. Verdadero de ser menor a 9.800, falso donde sea mayor a 9.800. Definimos la operación de sueldo neto donde sea el sueldo menos el impuesto. Si por ejemplo aquí ganamos 10.000 y nos quitan 25%, pues nos quedan 7.500. Serían los 10.000 menos 7.000 menos 2.500, que es el 25%, y daría el sueldo neto. Imprimimos con print lo que sería el valor del impuesto, porcentaje F, pero como queremos poner una cantidad limitada de decimales, ponemos .3 y un salto de línea para dejar espacios y se va bien, y colocamos la variable impuesto y cerramos con punto y coma, como siempre. Y print sueldo neto, que sería la resta del impuesto al sueldo, del sueldo al impuesto, es lo mismo.
bueno, impuesto al sueldo porque el impuesto es menor. Ujú. Perdón, al revés, sueldo menos impuesto porque el sueldo es mayor y un mayor es el menor. El menor le está mal. Bueno, dejemos ese entendido. El cual es igual. Porcentaje F, punto 3, solo queremos 3 decimales, pues salto de línea, sueldo neto. Y lo corremos. Si yo gano 10,000 pesos, me quitan 2,500 porque es 25% y me quedan 7,500 libres. Si gano 25, 6,200 y 18,000 libres. Continuaremos con el último ejercicio. Por último, continuamos con el ejercicio 5, que trata sobre un algoritmo que determina las calorías dependiendo del sexo. En el enunciado tenemos que nos da la información que necesitamos, donde el sexo femenino por lo general necesita consumir 16 veces de su peso en libras, y por el otro lado el masculino necesita 18 veces su peso corporal en libras. Entonces necesitamos una variable que sea peso, peso, ¿cómo decirlo? El peso normal, sí, peso en kilos, uno en libras, las calorías, porque necesitamos saber cuánto necesita consumir, y una que sea el sexo, para que sea masculino o femenino. Entonces empezamos desde arriba. Include stdio.h, que es la librería principal de C. In main con llave abierta, para almacenar todo lo que tengamos aquí. Este es nuestro cuerpo, donde guardaremos todo esto. Y empezamos con nuestras variables. Empezamos con las floats, porque el peso nunca es algo muy fijo, bueno, no está en números cerrados, y menos el peso en libras, porque pues ahí el número es decimal, usa decimales a la conversión en sistema internacional. Bueno, peso en libras y calorías, y un char de sexo para asignarle una letra que va a ser la H o la M de mujer. Ponemos un prim, ingresa su sexo, que ya sea masculino o femenino, con su respectiva letra, M para masculino, F para femenino. Un scan con su signo de porcentaje, y C porque es un carácter, y un espacio porque si no se usa de error. Ampersand sexo, ampersand porque en caso de donde se usa un carácter se necesita el ampersand para que almacene el dato, o para que lo jale, por así decirlo. Al menos, y si es un string se usa la S y no se usa ampersand. Bueno, cerramos, continuamos. Le pedimos al usuario que ingrese su peso en kilogramos. Ponemos un scam con porcentaje F, porque es un float, con ampersand y peso, para que almacene ahí el dato. Entonces el switch verá que sexo es F o M, y si es F, tomará el caso F, donde calorías es igual al peso por 16, porque es 16 veces el peso en libras. Entonces primero hacemos la conversión a las 16 veces el peso, y posteriormente multiplicamos por 2.205, que es el equivalente de una libra, el equivalente de un kilo en una libra, a una libra. Ponemos break, que es para que ya no siga ninguna ¿cómo decirlo? Si no tenemos nada aquí abajo, no tenemos ninguna instrucción, no tenemos nada que hacer, esto va a romper y se irá directamente a lo que está fuera del switch. En este caso, imprimo la cantidad de calorías necesarias. Pero si es mujer, digo masculino, este es de femenino, este es M de masculino, calculará las calorías basándose en el peso multiplicado 18 veces y convertido posteriormente a libras. Y usamos el break para romper lo que hay, para que se continúe hasta acá. El default, que se coloca simplemente para
que en dado caso no se coloque nada, mandar como un retorno, por así decirlo, para que, bueno, no un retorno, sino que simplemente una instrucción para que entienda el usuario lo que tiene que hacer en dado caso se equivoque. Aquí, que ingrese carácter válido, que sea F para femenino, F para masculino, y romper. Y ya continúa. Entonces, al haber escogido alguno de estos, nos va a imprimir el que nosotros escogimos. Por ejemplo, print, la cantidad de calorías necesarias es D, porcentaje F, porque es un float, con salto de línea para el espacio, coma, calorías, porque ahí ya se almacenó todo lo que es el resultado desde el caso F o el caso M, dependiendo. Y lo vamos a probar. Vamos a poner masculino. Yo peso un total de 100.99 creo. 100.80 kilos. Esto necesario es 4000. Aunque obviamente aquí simplemente basándose en el peso, no se basa en el índice de masa corporal ni nada, es algo más sencillo. Y eso sería nuestro programa. Les agradezco por su atención.